Vamos a escuchar a varias delegaciones internacionales que van a tomar el derecho de palabra. Vamos a empezar con la delegación de Alemania, que nos acompaña la señora Helga Berth, para que tome la palabra. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias, damas y caballeros. La crisis humanitaria de Venezuela no es un acontecimiento reciente, todos lo sabemos. Se ha acumulado durante los últimos años. Sin embargo, la situación se ha deteriorado hasta tal medida que ahora no es solo una tragedia nacional, porque solía ser uno de los países más ricos de la región, sino también se ha convertido en una amenaza a la estabilidad regional y una fuente de lucha política en países vecinos. Es muy importante para nosotros que los países de América Latina están participando cada vez de manera más constructiva. El gobierno de Alemania felicita a los países de la región por su fuerte sentido de solidaridad con el cual han respondido a la crisis. La crisis humanitaria en curso ha conducido a la corriente más grande de refugiados y migrantes en la historia de Sudamérica. Alemania está con el pueblo de Venezuela y con los otros países de la Unión Europea. Está listo para ayudar y para prestar apoyo, incluido el suministro de bienes básicos al pueblo de Venezuela. Hasta la fecha, Alemania ya se ha comprometido y ha dado parcialmente más de 20 millones de euros de ayuda a Venezuela, a los refugiados en países vecinos. Muchas gracias. Principalmente a Colombia y Ecuador. Y el gobierno de Alemania ha comprometido 5.000 millones de euros para asistencia humanitaria que entrarán en vigor tan pronto como se hayan puesto en práctica las condiciones necesarias. Alemania participa en el Grupo Internacional para Venezuela, o sea, el grupo de países a nivel internacional para Venezuela, y el área principal en donde quiere aportar nuestra contribución es el camino a elecciones libres y fidedignas, y estamos listos para contribuir a este proceso. Muchas gracias. Thank you very much, Muchas gracias a la delegación de Alemania. El derecho de palabra, la delegación del Reino de los Países Bajos, la señora Helen Bake. Muchas gracias. Damas y caballeros, el pueblo de Venezuela hoy está sufriendo. El Reino de Países Bajos rechaza firmemente la negación de asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela y sigue haciendo un llamado para que el régimen de Maduro permita que la asistencia humanitaria entre al país. El Reino de Países Bajos es un país vecino de Venezuela. Las islas de Aruba, Bonaire y Curazao están apenas a 40 millas de la costa de Venezuela y como país vecino estamos experimentando las consecuencias de las crisis múltiples que enfrenta Venezuela, eso de primera mano. La crisis de Venezuela se ha convertido en una crisis regional que exige una respuesta de alcance regional. La Asamblea Nacional, como única institución legítima y democrática, tomó la decisión correcta de declarar a Juan Guaidó presidente interino para que la democracia pueda retornar a Venezuela. El Reino de Países Bajos apoya firmemente el intento del presidente Guaidó de organizar nuevas elecciones presidenciales y preparar a Venezuela para la asistencia humanitaria internacional. Por ese motivo, respondimos de manera positiva a la solicitud del presidente interino Guaidó y de Estados Unidos de facilitar los esfuerzos muy precisados y de crear un centro logístico para asistencia humanitaria en la isla de Curazao.
Estamos elaborando las modalidades necesarias en este momento. Y hoy nos unimos con ustedes al llamado que se le hace a Maduro a que permita la evaluación independiente de necesidades humanitarias en el país, que abra las fronteras para que pueda entrar la asistencia humanitaria a Venezuela, el celebrar o permitir que se celebren nuevas elecciones presidenciales y restablecer la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, el Grupo de Contacto Internacional en el que participa Países Bajos procederá con los contactos necesarios con los actores venezolanos pertinentes, así como con socios regionales e internacionales, con miras, en primer lugar, a establecer las garantías necesarias para un proceso electoral fidedigno tan pronto como sea posible, y en segundo lugar, permitir la entrega urgente de asistencia de conformidad con los principios humanitarios internacionales. El Reino de Países Bajos recientemente anunció una nueva contribución de 1 millón de euros a la Cruz Roja Internacional y venezolana. Esta contribución es además de las contribuciones anteriores que se hicieron a la Organización Internacional de Migración de 4 millones de euros, también al de refugiados, así como de la Alianza de Alivio de los Países Bajos de 4 millones de euros. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias al Reino de Países Bajos y luego A la delegación del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con el señor Michael Tatham. Secretario General, embajadores, colegas, amigos, comienzo agradeciendo a los colegas venezolanos y a la OEA por esta conferencia de hoy. El Reino Unido ha sido muy claro en su apoyo al presidente interino constitucional de Venezuela, Juan Guaidó. Es la persona adecuada de llevar a Venezuela hacia adelante hasta que se puedan realizar las elecciones presidenciales conforme a las normas internacionales. Espero ver sus contribuciones en unos momentos a esta conferencia. El pueblo de Venezuela, como hemos oído, enfrenta una crisis seria de hiperinflación que está al máximo. El colapso económico significa que muchos venezolanos no pueden darse el lujo de comprar comida, medicina y las necesidades básicas. Hay aproximadamente 4 millones de personas que sufren de desnutrición. Somos testigos de una enorme crisis de migración. Como hemos oído durante la mañana de muchos de los oradores, en forma muy detallada, el pueblo de Venezuela vive una seria crisis humanitaria, innecesaria, evitable, hecha por el hombre. Y ante esta situación trágica y preocupante, mi gobierno está dispuesto a desempeñar su papel atacando esta crisis humanitaria. El Reino Unido y su gobierno, a través de nuestro Departamento de Desarrollo Internacional, dará 6,5 millones de libras para nuevo financiamiento a las agencias humanitarias de la región. Este nuevo fondo responderá a las situaciones de nutrición y de salud que ayuda a las pabellones de maternidad con vacunas y nutrición básica para los niños, mejorando el suministro de agua, el saneamiento, garantizando que los pueblos que han tenido que salir tengan acceso a apoyo, inclusive a través de clínicas móviles, para satisfacer las necesidades inmediatas de aquellos obligados a salir de Venezuela, para darles acceso a documentación personal e información de cómo accesar los servicios básicos. El Fondo del Reino Unido da apoyo a los aliados con los programas ya establecidos en la región para ayudar a aquellos más necesitados. Y el Reino Unido hace un llamado a los que cínicamente bloquean la ayuda a reconocer inmediatamente la severidad de la crisis y permitir acceso a las agencias de ayuda. Gracias por su tiempo. Sigamos trabajando juntos para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Thank you very much to the delegation. Muchas gracias a la delegación del Reino Unido. A tomar la palabra es la delegación de Canadá, con su embajadora Jennifer Lawton. Gracias.
Good morning. Buenos días, señor secretario general, señor ministro, miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, miembros del cuerpo diplomático, amigos, colegas. Canadá condena la dictadura de Maduro y su negación de la situación de Venezuela, incluso el continuo éxodo de más de 3 millones de venezolanos a países vecinos debido a las escaseces de medicina y alimento en el país. Canadá está profundamente preocupada por la insistencia difícil de Maduro de bloquear la ayuda que solamente agrega al sufrimiento del pueblo venezolano. Vemos con beneplácito la apertura a la ayuda humanitaria del presidente interino Juan Guaidó en el deseo de responder a las necesidades del pueblo venezolano. Y como se ha dicho en la Declaración de Ottawa, Canadá, los miembros del Grupo Lima y personas similares han llamado a la entrega inmediata de la ayuda humanitaria a aquellos venezolanos tan necesitados, tanto dentro como fuera del país. El 4 de febrero, en la 10ª reunión de Lima en Ottawa, el primer ministro Trudeau anunció $53 millones adicionales de ayuda humanitaria y desarrollo que buscará satisfacer las necesidades de los más afectados por la crisis venezolana, incluso los migrantes y refugiados que han tenido que escaparse a los países vecinos. Canadá sigue firme en pedir el regreso a la democracia y elecciones libres y justas conforme a la Constitución de Venezuela. El enfoque de la comunidad internacional debe permanecer en aumento de presión al presidente Maduro y apoyo a Juan Guaidó en su esfuerzo por restaurar la democracia a Venezuela con elecciones libres y justas. Canadá sigue comprometida con el apoyo al pueblo venezolano, el respeto pleno de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como los principios humanitarios. Gracias a los organizadores de este evento. Thank you, delegation of... Gracias a la delegación de Canadá. Ahora tengo el placer de presentar al embajador Oris de Roa de Argentina. Muchas gracias, señor secretario general, embajador Vecchio. Gracias, David Smolensky. Les traigo saludos de la República Argentina. La Argentina ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y mi presencia aquí en este foro es para demostrar nuestro apoyo. Para el gobierno argentino, en lo inmediato, resulta imperioso atender la grave crisis humanitaria que azota al pueblo venezolano. La Argentina está dispuesta a continuar brindando asistencia al pueblo venezolano a través de sus cascos blancos, tal como lo ha venido haciendo en diversas misiones humanitarias. Otro tema de fundamental importancia es la reconstrucción de Venezuela para el día después. Será necesario contar con un cuidadoso plan para garantizar la seguridad, la logística, la salud y las finanzas. Y será necesario revitalizar y modernizar su economía para realizar grandes inversiones en infraestructura en línea con los principales ejes del Plan País anunciado recientemente por la Asamblea Nacional. Es importante trabajar con los organismos financieros internacionales como el BID, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y con todos sus donantes. Para acompañar este proceso, quiero señalar que en el ámbito de la Cancillería Argentina se ha decidido la creación de una unidad específica para coordinar el proceso de reconstrucción de Venezuela. Muchas gracias por esta oportunidad. Buen día. Muchas gracias a la delegación de Argentina. Ahora tiene la palabra la delegación de Taiwán, el señor Stanley Cao.
Well, thank you very much. Muchas gracias y buenos días. Y como jefe de la misión de Taiwán ante los Estados Unidos, me sentí profundamente impresionado por las palabras tan estimulantes, conmovedoras e inspirantes de esta mañana. Sin embargo, Taiwán ve la promesa de una Venezuela libre y democrática del Estado de Derecho y prosperidad económica y tiene la oportunidad de prosperar. Como lo ha dicho mi gobierno, tenemos la esperanza de que Venezuela pueda superar esta crisis, volver a la gobernanza democrática, restaurar su libertad y la prosperidad del pueblo venezolano. Taiwán, por supuesto, se siente orgulloso de ser entre los primeros países asiáticos que se ha comprometido a unirse a los otros estados que han deseado ofrecer asistencia humanitaria a Venezuela durante estos momentos tan difíciles de transición. Nuestro gobierno está dispuesto a donar el equivalente a $500,000 de asistencia humanitaria al pueblo venezolano. $500,000 no es una gran cantidad, pero definitivamente importante. También nos sentimos alentados con el progreso de los ONG y los participantes del sector privado que operan en este hemisferio para ver en qué forma ellos pueden ayudar aún más. Taiwán siempre está dispuesto y disponible a ofrecer su ayuda cuando se le pide para enfrentar los desafíos mundiales y regionales, y Taiwán estará allí como verdadero amigo y socio fidedigno para restaurar la gran promesa del futuro de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación de Taiwán. Now, the delegation. Ahora ofrecemos la palabra a la delegación de los Estados Unidos de América, el señor Elliot Abrams. Thank you. Muchas gracias. Me gustaría felicitar al embajador Vecchio y al gobierno venezolano dirigido por el presidente Guaidó por organizar esta conferencia y al secretario general por patrocinarla. Hace poco, Venezuela era uno de los países más ricos del hemisferio, un imán para los inmigrantes que venían de todo el mundo, y ahora sufre de la crisis de migración y humanitaria más seria de la historia de esta región, crisis hecha exclusivamente por el hombre y por lo tanto definitivamente evitable. La corrupción y las políticas económicas del régimen de Maduro, junto con la participación política inexistente y los problemas de derechos humanos, ha creado un desastre humanitario. La escala de la crisis, como hemos oído hoy, es abrumadora. Un mes de alimento para una familia promedio cuesta más de 100 veces el sueldo mínimo mensual. Casi 90% de los hospitales venezolanos se encuentran sin los insumos básicos. Más de 10% de la población, como sabemos, ha escapado. Cualquier solución a la crisis venezolana debe comenzar con la partida definitiva del régimen de Maduro, condición indispensable para la transición democrática de Venezuela, transición que el presidente Guaidó está dispuesto a dirigir. Hoy, a la luz de estos hechos indiscutibles, Maduro y su régimen sigue insistiendo que no existe crisis humanitaria. Y sin embargo, todos sabemos que esto es falso. Y ante todo, el pueblo venezolano lo sabe. Estados Unidos apoya firmemente el gobierno legítimo de Venezuela dirigido por el presidente interino Guaidó. Y también hemos respondido a su llamado de ayuda humanitaria tan necesitada. Tenemos depósitos y centros de acopio llenos de medicina y alimento en las fronteras de Cúcuta y Colombia. Y buscamos formas de ayudar a llevar estos insumos a Venezuela, a donde podrán ser distribuidos al pueblo necesitado.
Esto es además de casi 100 millones de dólares de asistencia humanitaria y más de 40 millones de dólares de desarrollo que ha ofrecido Estados Unidos a los países de la región para complementar los esfuerzos de ahora más de 17 países que han recibido más de 300,000 venezolanos que ya no podían vivir en su país. Recientemente se anunciaron otros 20 millones de dólares más de ayuda humanitaria para Venezuela y les puedo asegurar que habrá más asistencia estadounidense para el país en el futuro. Sabemos que hoy es el punto de partida con nuestros socios democráticos de la región y del mundo. Estados Unidos hará todo lo que puede para apoyar al gobierno democrático legítimo de Venezuela y al pueblo venezolano para enfrentar esta crisis humanitaria y restaurar la democracia a Venezuela y devolver a Venezuela a la comunidad mundial de las democracias en donde pertenece y donde su pueblo desea estar. Muchas gracias. Con el anuncio que han hecho las delegaciones internacionales que han participado el día de hoy, podemos dar la muy buena noticia que solo en este evento se han comprometido más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Recursos que van a ser utilizados única y exclusivamente para alimentos, medicamentos que puedan ingresar al país, y queremos reiterar el agradecimiento a las naciones que el día de hoy se han comprometido con esta ayuda humanitaria, así como también a todas las naciones que están facilitando con logística, especialmente en la frontera, y que están recibiendo tantos migrantes y refugiados, para que en Venezuela pronto tengamos democracia y libertad. Muchísimas gracias, y ahora vamos al siguiente panel. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Su Excelencia Luis Almagro. Bienvenido. Gracias a todas y todos. Es inevitable tener sentimientos encontrados. Definitivamente estamos satisfechos por la discusión que se dio aquí hoy, las presentaciones que se realizaron, el último panel de las Secretarías de Salud del continente afectadas por la crisis venezolana ha sido fundamental en la exposición técnica, como fue también muy importante escuchar para nosotros la nueva institucionalidad encargada de Venezuela, embajador Vecchio, el embajador Tarre, las personas encargadas de la logística, de preparar este esquema de asistencia humanitaria. Satisfacción también por los resultados financieros de este encuentro. 100 millones de dólares definitivamente es un aporte. Pero es inevitable pensar que ojalá no nos hubiéramos tenido que reunir nunca para hacer esto. Es inevitable pensar que ojalá todo esto pudiera haber sido evitado y que ninguna crisis humanitaria hubiera ocurrido en este continente. La crisis es dolorosa por donde uno lo mire. Cuando uno ve las cifras de las personas afectadas por la misma, los millones de desplazados, los cientos de miles de muertos,
asesinato y muerte violenta, los miles que han sido víctimas de una campaña de exterminio, porque no se puede denominar de otra manera, una masacre que afectó a pacientes de enfermedades crónicas, diabetes, enfermos renales, cáncer. Eso es un despropósito absoluto. Niños que mueren por desnutrición. Y detrás de cada cifra hay caras, hay personas, hay una familia, hay parientes, hay amigos. Entonces, todo esto que hacemos es un paliativo para una situación absolutamente cruel, porque es absolutamente inmoral que una dictadura usurpadora pueda infligir tanto daño, hacer tanto mal a su propia gente. Podemos ir por los ejemplos que han dado, podemos repetir las cifras. Yo hablaré de mi experiencia de acercarme a Venezuela a través de la frontera en Colombia, a través de la frontera en Cúcuta. Y sentir el dolor conjuntamente con los venezolanos que se veían forzados a escapar de su país por la falta de derechos, por el hambre, por la falta de atención médica, por la falta de oportunidades, por no poder construir las cosas más simples y básicas de la vida, por el dolor, por la represión que generaba ese régimen usurpador autoritario. Lo advertimos temprano, pero eso no es tema. Lo declaró tempranamente también, como señalaba Olivares, la Asamblea Nacional Venezolana. Esta crisis no comenzó ayer, hay que decirlo. Lo que tenemos hoy es algo nuevo. Tenemos la oportunidad y tenemos el deber de ingresar esta ayuda humanitaria a Venezuela. Por primera vez, desde que se declaró la crisis humanitaria por la Asamblea Nacional, tenemos la oportunidad de ingresar esta asistencia a Venezuela. Y ahí se precisa el compromiso de todos, ahí tenemos que estar todos, comunidad internacional y venezolanos. Van a ser los venezolanos, se ha apelado a lo mejor de Venezuela, al pueblo de Venezuela, para ingresar esta ayuda humanitaria. Este es el movimiento gandhiano más importante que podemos ver en el mundo. En la fuerza y la voluntad del pueblo para llegar con esta asistencia a todos los rincones del país. No hay fuerza más poderosa que la que surge de la propia gente. Esa propia gente que cuando vimos y nos cruzamos y compartimos con ellos en el puente Simón Bolívar, tenían claras sus necesidades, muy claras sus necesidades, lo que precisaban para reconstruir sus vidas, lo que precisaban en materia de salud, en materia de educación, en materia de alimentación. Pero la ayuda humanitaria que más precisa Venezuela es un cambio de régimen, es la salida de la dictadura usurpadora. Si no, tendríamos que organizar una conferencia como esta la semana que viene, y la otra semana, y la otra semana, y la otra semana, en eterno.
No tenemos respuestas desde la comunidad internacional para hacer eso. Pero tenemos que tener respuestas para resolver la situación institucional de Venezuela. Y esto tiene que ver con apoyar el proceso de transición democrática bajo el liderazgo joven, dinámico, fuerte, corajudo de Juan Guaidó, que definitivamente unió a los venezolanos, unió las dinámicas del pueblo venezolano y le dio un sentido, un propósito a la redemocratización del país. Cuando recorría este puente, los venezolanos, muy conscientes de lo que necesitaban, eran todavía más conscientes de cuál es la solución que necesitaban. Y todos ellos, porque ahí ese puente lo cruzaban para un lado y para el otro, lo que puede ser gente que es del gobierno hoy o simpatizante del gobierno de transición, del gobierno encargado, como gente que podía ser simpatizante del chavismo. Pero todos ellos eran conscientes de la solución que precisaba Venezuela. 9 de cada 10 de ellos decían: por favor, saquen a Maduro. Esa es la solución que precisa Venezuela, el fin de la dictadura usurpadora. Esa es la principal ayuda humanitaria que podemos dar a Venezuela. Y en eso tenemos que concentrar, en apoyar al pueblo venezolano para la solución de esta crisis. Gracias.